Esta mañana vamos a estudiar el cuarto capítulo del libro de Esther. Esther capítulo 4. Y si recuerdan, en capítulo 3 había un plan para destruir a los judíos. En capítulo 3, un hombre, Amán, quien fue honrado por el rey, fue deshonrado por Mardoqueo. Mardoqueo no honró a Amán. Y la razón por eso fue que Amán era un agageo, un enemigo antiguo de Israel, uno de los amalequitas. Y Mardoqueo, siendo un judío, él rehusó honrar a Mardoqueo porque Dios había proclamado una guerra perpetua con los amalequitas. Y Amán, él se enojó muchísimo contra Mardoqueo. Y Amán decidió destruir a todos los judíos. Y Amán recibió el permiso del rey Asuero para hacerlo. Y al fin de capítulo 3, un edicto salió del rey para decir que al fin del año, en el día 13, destruirían en todo el imperio a todos los judíos. Y todo el pueblo del imperio debe participar en este genocidio. Entonces, capítulo 3 termina con mucho horror y miedo de parte de los judíos porque un edicto ha salido para destruirlos al fin del año. Entonces, vamos a empezar la lectura en Esther, capítulo 4, que inicia al mismo momento. No hay una separación entre capítulo 3 y capítulo 4. Esto es la palabra de Dios. Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, porque el edicto había sido proclamado en todas las ciudades de todo el imperio. Todos sabían, no era un secreto. Mardoqueo supo todo lo que se había hecho. Entonces Mardoqueo rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad gritando con fuerza y amargura. Así llegó hasta la puerta real, pues no estaba permitido pasar por la puerta real vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar a donde llegaba la orden del rey y su decreto, los judíos tenían gran duelo, ayuno, llanto y lamentación. Cilicio y ceniza eran la cama de muchos. Las jóvenes de Esther y sus eunucos fueron y se lo contaron, y la reina se estremeció muchísimo. Ella envió ropa para vestir a Mardoqueo y quitarle de encima el cilicio, pero él no la aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto al servicio de ella, y lo envió a Mardoqueo para saber qué sucedía y por qué. Atac salió y fue a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba frente a la puerta real. Y Mardoqueo le reveló todo lo que le había acontecido, y la cantidad exacta de plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a costa de los judíos, con tal de destruirlos. También le dio una copia del documento, del decreto que había sido promulgado en Susa, para que los judíos fueran exterminados, a fin de que se la mostrara a Esther, le informara y le encargara que fuera al rey para suplicarle e interceder ante él por su pueblo. Atac regresó e informó a Esther de las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther habló a Atac y lo mandó que dijera a Mardoqueo: todos los del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el patio interior sin ser llamado, hay una sola sentencia: ha de morir, excepto aquel a quien el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir a la presencia del rey en estos 30 días. Cuando dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther, Mardoqueo mandó que respondieran a Esther: no te hagas la ilusión de que porque estás en el palacio del rey serás la única de todos los judíos que ha de escapar. Si te quedas callada en este tiempo,
El alivio y la liberación de los judíos surgirán de otro lugar. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: Ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban en 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis damas e iré así al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le mandó. La narrativa de capítulo 4 es bien fácil y sencilla. No es complicado, no hay que explicar muchísimo. Obviamente, Mardoqueo está buscando la ayuda de Esther porque ¿quién más que ella tiene una ventaja como ella? ¿Quién está posicionada? ¿Quién tiene una oportunidad como ella para apelar al rey, para hablar con el rey y para buscar alivio para los judíos? Ella está en una posición particular que ningún otro judío tenga para hablar con el rey Asuero acerca del decreto. Entonces, por medio de mensajeros, Esther y Mardoqueo están hablando el uno al otro y sus mensajeros están transmitiendo sus mensajes. El problema, obviamente, Esther, ella presenta el problema. El problema es que ella no puede acercarse al rey sin ser invitado. Y cuando yo era niño, yo no entendía por qué hay una sentencia de muerte para acercarse al rey. Y obviamente, o quizás no obviamente, pero la razón es que en antiguos tiempos había mucha competición, digamos, para el trono de un imperio. Entonces había muchas amenazas contra el rey. Y para protegerse a sí mismo y a su linaje y a su trono y su descendencia, etc., para proteger a su propio imperio, era necesario imponer ciertas protecciones para sí mismo. Uno de ellos es que nadie puede acercarse a mí sin ser invitados. Esto significa, si el rey quiere a una persona, vendrá. Lo invitaría. Si no, están viniendo sin razón. ¿Cuáles son sus motivos? ¿Cuáles son sus razones? Yo no les invité, pero están viniendo. Entonces hay sospecho contra todos. Todos son sospechados, todos son amenazas contra el rey. Y por eso, si te acercas al rey sin ser invitado, morirás. Esto es el propósito de esto es disuadir a la gente a intentar matar al rey. ¿Cómo puedo matar al rey? No puedo acercarme al rey sin ser invitado. Si la gente tiene acceso al rey para entrar y salir sin permiso, cualquier persona puede entrar para matar al rey. Pero si nadie entre sin el permiso del rey o la invitación del rey, hay más protección. Y vemos en el contexto en general mucha protección para sí mismo. El rey tiene una casa de vírgenes, otra casa de concubinas o concubines. Y Mardoqueo no puede entrar, él no puede hablar con Esther. Mensajeros tienen que transmitir los mensajes. El rey está protegiéndose a sí mismo y todos los suyos. Esto es el contexto de capítulo 4. Nosotros vemos lo mismo en, por ejemplo, la historia de José en Egipto. José estaba encarcelado con muchas personas, pero con 2 en particular. El cupbearer, ¿cómo se dice? El copero del rey,
de Faraón, y también su baker, su panadero. ¿Por qué tiene el rey un panadero y un copero? Pues el copero toma el vino del rey antes del rey para protegerle al rey. Y el panadero también. Ellos preparan la comida del rey. El rey tiene que confiar en ellos porque ellos pueden matar al rey si quieren. Había muchas amenazas y mucho sospecho. Obviamente, si puedes matar al rey, quizás puedes ascender al trono. Nosotros sabemos también otros elementos que aumentan el miedo de Esther. Esther sabe, Asuero está dispuesto a eliminar sus reinas siquiera. ¿Cómo empieza el libro? Con la reina de Asuero siendo eliminada simplemente por deshonra. Esther va a violar la ley. No simplemente va a violar la invitación de Asuero, ella va a venir sin ser invitada. Y sabemos, ella dice, no me ha invitado estos 30 días. Ella no sabe si está en buen espíritu, si está enojado, cómo va con Asuero. Ella no sabe. ¿Es un buen momento? Ella no sabe. Entonces, con ignorancia y en este contexto de sospecho y amenazas, y un rey obviamente, un rey no estable, un esposo no estable, ella dice, no puedo hacerlo. ¿Cómo puedo hacerlo? Es contra la ley. Yo no sé cómo está Asuero, si está enojado o si está alegre, no sé. Pero Mardoqueo la persuade. Él dice, si tú no lo haces, ¿quién como tú? ¿Quién tiene una oportunidad como tú para hablar con el rey? Mardoqueo expresa certeza que aun sea si ella no vaya, habrá liberación, pero ella morirá, su casa morirá y muchos judíos morirán. Y ella entonces reconoce, sí, yo estoy en un lugar especial. Yo tengo una posibilidad de persuadir al rey. Yo tengo una ventaja, una oportunidad aquí y debo usarla. Debo aprovecharme de esta oportunidad que yo tenga, que nadie más tenga. Y dice, si yo perezco, que yo perezca. ¿Qué podemos aprender de Esther capítulo 4? ¿Qué podemos aprender de Esther capítulo 4? 5 lecciones, hermanos, 5 cosas que quiero que veamos de capítulo 4 de Esther. Número 1. Acepta humildemente las aflicciones y la adversidad. Acepta humildemente las aflicciones y la adversidad en esta vida. Muchas veces una narrativa en las Escrituras nos da ejemplos de lo que no debemos hacer. Pero en Esther capítulo 4 vemos un ejemplo de lo que sí debemos hacer. El ejemplo de Mardoqueo y de Esther y de los otros judíos es un ejemplo de cómo debemos responder a dificultades, aflicciones y a adversidad. Y sabemos esto por comparación con otras escrituras de la Biblia. Noten conmigo en versículo 3 de este capítulo, versículo 3, y en cada provincia y lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, que es todo el imperio, ¿cómo respondieron los judíos? Los judíos tenían gran duelo, ayuno, llanto y lamentación. Cilicio y ceniza eran la cama de muchos. Ellos respondieron con humildad.
se humillaron a sí mismos. Sus circunstancias eran difíciles y ellos se humillaron a sí mismos. El silicio y la ceniza son símbolos externos de una humildad interna. Los judíos se humillan a sí mismos y ayunan. ¿Por qué ayunan? El ayuno siempre se conecta con la oración. Están ayunando significa que están orando también. Están humillándose a sí mismos y buscando ayuda de Dios. Dios, ayúdanos en esto. Dios, ayúdanos en esto. Hemos dicho muchas veces que el nombre de Dios no se menciona en Esther, pero Dios está en todas partes. Aquí lo vemos otra vez, que los judíos están humillándose, ayunando y así orando a Dios. Necesitamos la ayuda de otro. Necesitamos la ayuda de un poder más grande que nosotros, más grande que Asuero, más grande que Amán, más grande que este edicto, este decreto. Los judíos no están levantando su puñal hacia Dios. Dios, ¿por qué? Están humillándose y diciendo, Dios, por favor. No Dios, ¿por qué? Sino Dios, por favor. Hermanos, las Escrituras nos enseñan que cuando Dios permite adversidad y aflicción en la vida, es nuestro deber humillarnos a nosotros mismos y aceptar la aflicción y la adversidad. Cuando yo digo aceptar, yo quiero decir, nos sujetamos. Nosotros decimos, es la voluntad de Dios. El hombre Job recibió nuevas terribles de la pérdida de su ganado, de sus campos, de sus niños, todo lo que tuviera, todo lo que tenía en un día perdió sus hijos, sus animales, sus vegetales o sus campos. Y su esposa le dijo, maldice a Dios y muere. ¿Cómo respondió Job? Está en su boletín. Job 2, capítulo 10. Job responde a su esposa, has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. Recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. La esposa dice, maldice a Dios y muere. Y Job se humilla a sí mismo y dice, esto es de la mano de Dios. ¿No la recibiré? Si hemos recibido el bien, ¿no recibiremos también el mal? Otro ejemplo, Eclesiastés 7, 13 al 14. La palabra de Dios nos dice, considera, pausa, contempla, medita, piensa, considera la obra de Dios, lo que Dios ha obrado. ¿La obra de quién? De Dios. ¿Por qué? ¿Quién podrá enderezar lo que Él ha torcido? Considéralo. ¿Quién? Si Dios ha torcido algo, ¿quién puede enderezarlo? En el día del bien, goza del bien. Y en el día del mal, considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro. De modo que el hombre no puede descubrir nada de lo que sucederá después de él. Hermanos queridos, Dios permite adversidad. Dios permite aflicción en nuestras vidas. Él permite que las cosas se tuercen. Y las Escrituras nos enseñan que si es la voluntad de Dios que esta cosa sea torcida, tú no puedes enderezarla.
No puedes resistir a Dios. No puedes superar al poder de Dios. Pero sí puedes sujetarte humildemente a la voluntad de Dios. Tú puedes aceptar humildemente la voluntad de Dios, el día de adversidad, el día de aflicción. Cuando yo diga aceptar, esto no significa que decimos o pensamos que las aflicciones o la adversidad, esto no significa que pensamos que esas cosas en sí mismas son buenas. No son buenas, son aflicciones. Es adversidad, duele mucho. La cosa en sí misma no es buena. Y los judíos en Esther capítulo 4 dice que ellos, en cada provincia los judíos tenían gran duelo, ayuno, llanto y lamentación. Eso es correcto. ¿Cómo respondemos a aflicciones y a la adversidad? Nosotros no decimos, ¡yay! Estoy feliz. No, lamentamos. Pero aceptamos la realidad de la adversidad. Aceptamos, Dios ha permitido esto. Dios ha permitido esto. Y yo no sé cuánto tiempo durará. Puede ser hasta mi muerte. No sé. De modo que el hombre no puede descubrir nada de lo que sucederá después de él. Nosotros no sabemos. ¿Permanecerá esta cosa? ¿Esta cosa torcida será torcida hasta mi muerte? Es posible. ¿Qué hago? Acéptala humildemente. Acepta humildemente las aflicciones y la adversidad. Cuando tú consideras tu vida, ¿hay cosas torcidas? Mi matrimonio, mis niños, mi trabajo, mi salud, mi cuerpo, mi casa, mi familia más grande, mi país, mi cultura, mi heredad. Tantas cosas torcidas. Mis estudios, mi trabajo. Muchas cosas torcidas. Yo quiero que sea así, enderezada. Pero Dios ha permitido que sea torcida. Yo no quiero ser débil en mi cuerpo. Yo no quiero dolor en mi cuerpo. Yo no quiero conflicto con mi esposo. Yo no quiero conflicto con mis niños. No quiero conflicto con mi jefe. No quiero conflicto con mis negocios. Dios, ¿por qué? No, debemos decir, Dios, por favor. Acepta humildemente la adversidad. Acepta humildemente las aflicciones. Cuando tú consideras todo lo torcido en tu vida, ¿te enojas contra Dios? ¿Te enojas? ¿Dios por qué? Si estás enojado con Dios, esto significa que hay orgullo, que hay soberbia en ti. Porque tú piensas que tú sabes cómo deben ser las cosas. Sería mejor así, Dios, según mi voluntad. Hermano, arrepiéntete de tu soberbia y tu enojo contra Dios. Humildemente acepta y sujétate, sométete a la aflicción y a la adversidad, es decir, a la voluntad del Señor. Si es la voluntad de Dios que yo pase por esto, sea así. Su gracia será suficiente. Hermanos, es una lección muy difícil de aprender. Porque todos nosotros pensamos así. ¿Qué quitará mi problema? ¿Qué quitará? No lo quiero. ¿Qué lo quitará? Necesito una medicina o dinero o una persona o un placer. No sé.
debe haber algo que endereza esta cosa torcida. Debe haber algo que quita de mi vida esta aflicción. Estamos buscando por todas partes lo que hará desaparecer a la aflicción en la vida. Hermanos, considera la obra de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que Él ha torcido? Si es la voluntad de Dios, no podrás, jamás, no podrás enderezar lo que Él ha torcido o lo que Él ha permitido que sea torcida. No luchen con Dios, no resistan a Dios. Sean como Job, recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal. Debemos orar a Dios humildemente y decir, si es tu voluntad, oh Señor mi Dios, endereza lo que tú has torcido. Segundo, responde responsablemente a la dificultad y el desastre. Cuando yo digo acepta las aflicciones y la adversidad, ¿significa esto que no hacemos nada? Lo acepto, me siento aquí y no me muevo. No, cuando digo acepta es una disposición del corazón. En mi corazón yo acepto la voluntad del Señor. Si es su voluntad que yo pase por esto, así sea para su gloria. Pero también debemos responder responsablemente a la dificultad y al desastre. No podemos ser tan abrumados por la dificultad que hagamos nada. Y no debemos pensar que, pues, si Dios lo ha permitido, no hay nada que puedo hacer para cambiar mis circunstancias. No, noten lo que hicieron Mardoqueo y Esther. Los judíos sí se humillaron humildemente. Se humillaron humildemente. Y luego Mardoqueo dice, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para responder a esta situación? Y él dice, pues Esther, ella puede hacer algo. Mardoqueo le dice a Esther, Esther, haz lo que puedas. Haz lo que está en tu poder. Y Esther dice, oren por mí. Ella pide que los demás ayuden. Esto significa, oren por mí. Oren por mí. Ellos aceptan el desastre y responden con acción y oración. Esther dice, yo voy, pero oren, porque no queremos resistir a Dios, queremos que Dios nos bendiga en esto, queremos que Dios endereza lo que Él ha torcido. Cuando aceptamos la providencia de Dios, entonces podemos responder con diligencia y con trabajo. Vamos a responder responsablemente a esta dificultad y este desastre, pidiendo a Dios que bendiga nuestros esfuerzos. No estamos respondiendo para resistir a Dios. Entonces, número 1 es el corazón debe aceptar las aflicciones. Y segundo, debemos responder a la dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Si es un problema de salud, debemos ir al médico. Debemos tomar medicinas. Con la oración, Dios, por favor, bendice estas cosas. Y puede ser que las medicinas funcionen, puede ser que no. Puede ser que los médicos, en toda sinceridad, no entienden. Quizás las medicinas que han dado no funcionan porque los médicos no entienden el problema. Entonces nosotros oramos, Dios, por favor, estamos haciendo lo que podamos, según nuestro entendimiento. Pero tú, oh Dios soberano,
y sabio, por favor, bendice nuestros esfuerzos. Frecuentemente, Dios endereza lo torcido cuando nos humillamos y nos ponemos de pie para trabajar y responder. Cuando nosotros nos sentamos, ay de mí, ay de mí, ay de mí, frecuentemente no hay nada que cambia, pero cuando nosotros decimos, acepto tu voluntad, Señor, ayúdame en esto, y respondemos, frecuentemente Dios bendice esto. Quizás no para quitar la dificultad, quizás no para quitar el desastre, pero para ayudarnos a vivir en ello. Y esto es número 3. Persevera confiadamente a pesar del miedo o el peligro. Esther tenía miedo, con mucha razón. Ella no es tímida, oh no. Hay muchas razones muy buenas. Ella ofrece argumentos legítimos para no acercarse al rey. Ella no es una cobarde. Ella tiene miedo razonable, real. Hay una ley, dice ella dice, todos saben, todos conocen esta ley, todos. Y es una ley absoluta. Pero ella aceptó la realidad de la amenaza contra los judíos. Ella aceptó, no hay nadie en mi posición, solamente yo puedo hacer esto. Entonces yo tengo que hacer algo. Ella aceptó la aflicción, respondió responsablemente. Ella dijo, yo tengo una responsabilidad en mi posición especial para hacer algo en esta situación. Y ella perseveró confiadamente, aún enfrentada por peligro, enfrentada por la posibilidad de muerte, ella perseveró. Ella dijo, si perezco, que perezca. Porque ella tiene confianza, estoy haciendo lo bueno. Estoy haciendo lo bueno, debo hacer esto. Esto es lo que yo debo hacer y persevera confiadamente entonces. Si perezco, que perezca, porque estoy haciendo lo bueno. Y ella confiaba que había una posibilidad de salvación. Había una posibilidad que el rey aceptaría su presencia. Y Esther nos recuerda que el coraje o el valor no es la ausencia del miedo. Las personas que tienen valor no son los que no tienen miedo, son los que a pesar de su miedo perseveran. Ella es un ejemplo de esto, porque ella tuvo dominio de sí mismo. Tengo miedo, dice Esther, pero me voy. Tengo miedo, pero voy a hacer lo que tengo que hacer. Esto es un ejemplo de una mujer valorosa. Nosotros también tenemos que perseverar en el miedo, en el peligro, pero tengo miedo, pero hay una posibilidad de fracasar. No, pues sí importa, pero tenemos que perseverar confiadamente. Nosotros tenemos que aceptar humildemente la voluntad de Dios, responder responsablemente y debemos perseverar confiadamente. Nosotros decimos, vamos a hacer todo lo que podamos y lo demás está en las manos de Dios. No lo demás, el resultado. Todo está en las manos de Dios.
Pero el resultado, si yo tengo éxito o no, depende de Dios. Como dice Esther, si perezco, que perezca. La voluntad de Dios sea hecha, dice ella. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a hacer lo que debo hacer y el resultado lo dejo al Señor. Si me bendice o no. Ella confía en Dios y nosotros debemos perseverar confiadamente porque confiamos en Dios y pedimos la ayuda de Dios. Noten otra vez, ella dice, Mardoqueo, voy a hacerlo, pero tú y los demás, por favor, ayunen. Esto significa oren a Dios. Oren a Dios. Él reconoce, yo necesito la bendición en esto o me muero. Si Dios no me da favor en los ojos de Asuero cuando yo vengo, voy a morir. Necesito que Dios me bendiga. Ella está confiando que Dios puede. Ella no sabe si Dios lo hará, pero confía que Dios puede hacerlo. Cuando yo digo persevera confiadamente, no estoy haciendo una falsa promesa. Persevera confiadamente porque todas tus aflicciones desaparecerán. No, cuando mueres sí, pero puede ser la voluntad de Dios que tu aflicción permanezca hasta la muerte o que mueras en la aflicción. Entonces no estoy predicando prosperidad falsa, pero perseveren confiadamente a pesar del miedo o el peligro, porque Dios es soberano. Y Él puede ayudarnos y sostenernos. Número 4. Aceptamos humildemente las aflicciones y la adversidad. Respondemos responsablemente a la dificultad y el desastre. Perseveramos confiadamente a pesar del miedo o el peligro. Número 4. Estás aquí para un tiempo como este. Esther era reina, la esposa de Asuero, el rey del imperio de los persas. Su posición le obligó a hacer algo para usar su poder y su influencia para ayudar a otros. Y hermanos, cuando aflicciones y adversidad aparecen en nuestras vidas, cuando vienen las dificultades y los dolores, nuestra inclinación es decir, ok, no más, ya me voy. I'm out of here. I'm done. Ya no más. Ya no puedo más. Decimos, ok, ustedes se encargan de eso, yo me voy. No puedo soportar más, no soporto más. Queremos, y la gente usa el alcohol, las drogas y otros placeres para eliminar de la mente las realidades de las aflicciones de la vida. Nos separamos de nuestras aflicciones. Pero Mardoqueo le recuerda a Esther, estás aquí para un tiempo como este. Y tú no puedes huir, no puedes correr, no puedes huir de este problema. Tú estás aquí para un tiempo como este. Y hermanos, quizás estamos pensando, no soy reina de un imperio, entonces, ¿qué? Yo tampoco. Pero Dios nos ha puesto en posiciones particulares para el bien de otros. No puedes pensar de ti mismo y nada más, o a nadie más. Y esto es lo que convenció a Esther, esto es lo que cambió su mente. Ella tenía miedo, con razón. Ella quería evitar la situación, no la inculpo. Pero ella fue persuadida cuando Mardoqueo dijo, tú puedes hacer algo que nadie más puede hacer. Dice
Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Ella no puede negarlo. Es la verdad. Hermanos, si eres un esposo o una esposa, es difícil. El matrimonio es difícil, ¿verdad? Y nuestra tendencia en el corazón es alejarnos, separarnos, huir de la dificultad. Pero quién sabe si para un tiempo como este has llegado a este matrimonio. Lo que quiero decir es, les voy a dar un ejemplo personal. Ustedes saben que mi esposa está muy enferma y ya ha estado en la cama toda la semana. La he visto no mucho, muy poco esta semana. Y en mi corazón, yo no quiero esta situación. ¿Me entienden? Pero no puedo huir porque si yo no cuido para ella, ¿quién lo hará? Si yo no lo hago, ¿quién tiene ella? Pues tiene su familia. No. Yo he venido al reino para un tiempo como este. Es mi responsabilidad. Y si yo huyera, ¿quién cuidaría para ella? Así también es difícil ser un padre o una madre. Y nuestros niños nos enojan y nos molestan. Y pensamos, ¿por qué no entiendes esto? ¿O por qué no haces esto? ¿Por qué desobedeces así? Y nuestra tendencia, nuestro deseo es huir, evitar. Estás aquí para un tiempo como este. Si nosotros, los padres, si nosotros no cuidamos para ellos, si no los enseñamos, ¿quién lo hará? Nos necesitan. Mi esposa me necesita. Tu esposo te necesita. Nuestros niños nos necesitan. Y nosotros ocupamos esos lugares con el propósito de ser las personas que ayudan. Y si huimos, ellos sufrirán muchísimo. Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para el tiempo de angustia. Por eso nací. Estoy aquí para esto. Un esposo debe ser un amigo y un hermano en este sentido. Una esposa debe ser una amiga y una hermana en este sentido. En todo tiempo, aún en la angustia, aquí estoy para amar. Si tú dices en tu corazón, eso es un tiempo inoportuno para mí. This is a bad time for me. ¿Quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino? Sí, es un momento inoportuno. Sí, son malos tiempos a veces. Por eso estamos aquí. Y si nosotros no hacemos el trabajo difícil de amar al otro o amar al niño, ¿quién lo hará? Dios nos ha dado lugares específicos con responsabilidades y debemos cumplir nuestra responsabilidad. Debemos ser fuertes para los débiles. Como dijo Pablo en 1 de Tesalonicenses, fortalezcan a los débiles, animen a los desanimados, dijo Pablo. Si decimos, hay conflictos en la iglesia, me voy. Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado a la iglesia. No estamos aquí para perfección. Estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros y ser las manos de Dios los unos a los otros. Entonces, hermanos, otra vez aceptamos humildemente la providencia de Dios. Lo que Él ha torcido no podemos enderezar,
pero respondemos responsablemente y perseveramos confiadamente, porque estamos aquí para un tiempo como este. Y sabemos, número 5, que el alivio y la liberación surgirán. Mardoqueo promete esto. Y él promete esto porque él conoce las Escrituras. Esther capítulo 4 toma lugar al fin, en cierto sentido, de la historia de Israel. Están en exilio 100 años después de la derrota de Jerusalén, con 2 milenios de historia antes entre Abraham y ellos. Dios había prometido muchas cosas que aún no habían sido cumplidas. Dios le prometió a Abraham que uno de tus descendientes bendecirá a las naciones. Dios le había prometido a David, uno de tus descendientes se sentará sobre un trono eterno. Un descendiente de David no estaba en el trono en aquel tiempo, y el descendiente de Abraham no había nacido para bendecir a las naciones. Entonces Mardoqueo sabe, Amán no tendrá éxito completamente. Dios sí preservará a nuestro pueblo. El alivio y la liberación surgirán, pero también sabe, sí, Dios preservará por lo menos una porción de nuestro pueblo, pero nosotros vamos a morir. Nosotros vamos a morir si no haces nada. Y el alivio y la liberación surgirán para el pueblo de Israel en general, en otro lugar, para preservar la línea de David. Pero Mardoqueo y Esther no son de la casa de David. No hay ninguna razón para pensar, vamos a sobrevivir esto si no hacen nada. Entonces él confía, Dios cumplirá sus promesas. Dios cumplirá sus promesas. Y hermanos, el alivio y la liberación literalmente surgieron cuando Jesucristo resucitó de los muertos. El alivio y la liberación surgieron de la tierra. Nuestro gran enemigo que nos amenaza con exterminación es el pecado. Y así como Mardoqueo confió, Dios cumplirá su promesa de preservación y salvación, así también nosotros confiamos en lo que Jesucristo, no lo que Él hará, sino lo que Él ha hecho. Podemos decirlo así, las promesas de Dios no fallarán porque no pueden fallar. Y Dios nos ha prometido que Jesucristo murió, resucitó, ascendió al cielo, se sentó, y nos prometen que todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. ¿Crees tú que Jesucristo murió? ¿Crees tú que Jesucristo resucitó de los muertos? ¿Crees tú que todos los que invoquen su nombre serán salvos? ¿Crees tú que Él vendrá para levantar a los muertos? ¿Crees tú que tus pecados te son perdonados en su sangre? ¿Crees tú que tú serás resucitado en el postrer día, en el día postrero? ¿Crees tú que el cielo es tuyo por derecho de herencia como coheredero con Cristo? Hermano, las promesas de Dios no fallarán porque no pueden fallar. Y si crees esto, si pones tu confianza y tu esperanza en esto, las promesas de Dios no fallarán porque no pueden fallar, entonces, ¿qué puedes hacer? Tú puedes aceptar humildemente las aflicciones y la adversidad. Tú puedes responder responsablemente a la dificultad y el desastre. Tú puedes perseverar confiadamente a pesar del miedo o el peligro. Y tú puedes decir, estoy aquí para un tiempo como este.
porque su gracia es suficiente. Y el premio al fin es más que podemos comprender. Vivir es Cristo. Morir, ¿qué es? Ganancia, es más. Más. Entonces el cristiano en cierto sentido puede decir, y si perezco, que perezca. No como suicidio, pero con la verdadera confianza y esperanza que lo peor es sufrir aquí. Eso es todo. Esta vida es todo el infierno que vamos a experimentar. Y todo lo demás será gloria, luz y perfección. Si perezco, que perezca, porque vivir es Cristo y morir es ganancia. Amén. Oremos.